Ok, en este primer ejemplo lo que debemos hacer es encontrar el valor de la corriente a través del circuito. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a hacerlo una vez más, pasos a pasos. Entonces tenemos que primeramente el voltaje, aquí nos lo dan, lo debemos de expresar en una notación fasorial. De esa manera, esto expresado en notación fasorial, o el voltaje, sería igual a 16.968 aproximadamente de voltaje, y podemos ver que tiene un ángulo cero esa señal. Ahora, si nosotros recordamos cómo escribimos o cómo se obtiene la corriente, es igual al voltaje entre la impedancia inductiva. Bueno, simplemente para colocar estos valores, recuerden que es el valor del voltaje con el ángulo, bueno, con un ángulo θ en particular, cualquiera que sea. En este problema el ángulo es cero, pero bueno, solamente para dejarlo expresado, mientras que la impedancia de un inductor viene dado por la reactancia inductiva y sabemos que tiene un desfase de 90 grados. Ahora sí, nosotros podemos hacer estas operaciones. Si nosotros manejamos esto como números complejos, sabemos que esta es un número complejo, mientras que esto lo podemos expresar también como número complejo, y como tal es una división de dos números complejos. Entonces, ahora sí, sustituyendo los valores que tenemos ahí, sería 16.968. Ese es el valor del voltaje con un ángulo cero, que ya lo teníamos aquí arribita, entre ¿cuál es el valor de la reactancia inductiva para esta parte? Bueno, nos los está dando el problema, son 3 ohms. Recuerden que si no nos los dan, nos deberían de dar el valor del inductor, y tendríamos que saber cuál es la velocidad angular de la señal alterna. Pero en este ejemplo simple nos están dando que son 3 ohms, así que vamos a hacerlo de esa manera. Ahora sí, esta es una división entre dos números complejos, lo que da como resultado 5.656. Recuerden, ya son amperes, y el ángulo sería un ángulo de 90 grados. Si ustedes hacen esta división con números complejos, ya sea que tomen su parte parte real y parte compleja, o que lo manejen con una notación exponencial, que es lo que yo recomiendo, les daría este resultado. Bueno, recuerden, finalmente, para pasar esto al dominio del tiempo, ya que nosotros desde aquí lo estamos manejando en el dominio fasorial, entonces lo que debemos de hacer es representar esta i, que va a ser igual a multiplicar esto por raíz de 2, ¿no? Multiplicar por raíz de 2 este elemento fasorial que tenemos, 5,656. Sabemos que la onda debe ser senoidal con la velocidad angular que tenga la corriente, o nuestra fuente de corriente, nuestra fuente de voltaje, menos 90 grados. ¿Okay? Que esto es casi 8 seno de WT menos 90 grados. Bien, bueno, recuerden muy bien, aunque se ven, digamos, los pasos simples, no hay que olvidar qué significa cada uno de ellos. Primero pasamos de aquí, o de nuestro problema inicial, pasamos del dominio del tiempo a dominio fasorial. De dominio fasorial nosotros tenemos unas ecuaciones, entonces esas ecuaciones las expresamos aquí en dominio fasorial. Hacemos las partes o todas las operaciones con números complejos. Ya que tenemos los números complejos, nos da un resultado, que es este. Finalmente, ese resultado sigue en dominio fasorial, por lo tanto debemos de regresar al dominio de tiempo para para expresar el resultado en el dominio del tiempo. Bueno, entonces la corriente que pasa a través de ese circuito es el valor que nosotros tenemos aquí. Pueden ver el voltaje de color azul más o menos, y la corriente como de color amarillo. Efectivamente, entre estos dos tienen un desfase de 90 grados, en el que el voltaje adelanta a la corriente. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este segundo ejercicio lo que debemos de encontrar es el voltaje. Nos están dando el valor de la impedancia y de la corriente. Entonces primero vamos a elegir transformar esto a dominio fasorial.
que en dominio fasorial esto expresado sería la corriente es igual a 3.535 amperes con un ángulo de 30 grados, nos los está dando ahí. Bueno, vamos a colocar la fórmula que debemos de utilizar para poder encontrar el valor del voltaje. Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia del inductor. Una vez más, solamente colocando la notación, tenemos la corriente con cierto ángulo y también tenemos para el inductor la reactancia inductiva y sabemos que provoca un desfase de 90 grados. Bueno, ahora sí, sustituyendo los valores por los que tenemos, en el caso de la corriente ya lo hemos calculado anteriormente, que es este de color rojo, por lo tanto sería 3.535 amperes, tiene un ángulo de 30 grados, mientras que lo que respecta a la reactancia inductiva, una vez más nos están dando el valor, son 4 ohms, el ángulo sabemos que son 90 grados. Esta es una operación de números complejos nuevamente, donde tienen el valor del módulo para cada uno de ellos y el valor del argumento. Entonces deben hacer esa multiplicación de números complejos nuevamente, como ustedes sepan, como ustedes recuerden, ya sea en coordenadas rectangulares con la parte real y parte compleja, o en notación exponencial, que es lo que yo les recomiendo, pero bueno, es su decisión. A fin de cuentas sabemos que cuando es multiplicación, los módulos de ambos números se multiplican, por lo tanto sería igual a 14.14 aproximadamente de volts, y los ángulos o los argumentos se suman, por lo tanto sería el resultado de 120 grados. Bien, este es nuestro voltaje expresado en forma fasorial. Una vez más, y finalmente recuerden que ese voltaje lo debemos de expresar en el dominio del tiempo, en el que debemos de multiplicarlo por raíz de 2. Hay que multiplicar esto por raíz de 2 y expresarlo como una onda sinusoidal, que para este ejemplo tiene una fase de más 120 grados, que bueno, haciendo las operaciones sería aproximado a 20 seno de WT más 120 grados, y este es el valor del voltaje. Podemos ver el resultado o graficado, la señal de voltaje y corriente, donde el voltaje es de color azul y la corriente se ve de color como amarillo. Y bueno, el voltaje tiene un ángulo de fase adelantado 30 grados, perdón, 120 grados, lo podemos ver aquí, mientras que la corriente tiene un ángulo de fase adelantado 30 grados. Sin embargo, entre estos dos tienen un desfase de 90 grados.